continuación, entonces, realiza la sustentación José Ferney Cortés Garnica de la Institución Educativa Distrital Manuel Cepeda Vargas de Bogotá. La Institución Educativa Distrital Manuel Cepeda Vargas atiende 7.000 estudiantes en 5 sedes urbanas de la ciudad de Bogotá, desde grado 0 hasta grado 11. El énfasis de la institución es en TIC, con profundización en electrónica y robótica. Desde hace 2 años trabajan con Scratch aplicado a la robótica. Damos paso entonces a José Ferney. Se preparan, por favor, Marina Hortensia Charris Meléndez y Miguel Mejía. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, les vamos a mostrar aquí el proyecto. Nosotros venimos del Colegio Manuel Cepeda Vargas. Nuestro proyecto se llama SHIRP-B2. Ahí está la sigla, Sistema Híbrido Real Virtual, segunda versión. Entonces ya vamos a ver en el transcurso de toda la presentación qué es lo que significa ese híbrido real virtual y segunda versión. Bueno, entonces, descripción de la experiencia. La asignatura, bueno, la experiencia la hicimos en la asignatura de tecnología, también con la colaboración del área de matemáticas del colegio. La población en la que les estamos aplicando esta experiencia es en los estudiantes de ciclo 4, de grado 8 y 9, aproximadamente 280, que son como los 5 cursos. Número de sesiones, bueno, ellos tienen una clase, 90 minutos, es un bloque, 90 minutos el bloque, y lo ven cada semana. Durante ese tiempo es que desarrollamos este proyecto. Objetivo general de esta experiencia: interpretar series de datos de diferentes maneras en un contexto de modelación determinado. ¿Sí? Entonces, durante la presentación les voy a ir explicando eso. Bueno, entonces aquí vamos a pasar estas cosas. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo inició esta experiencia? Resulta que hace como 3 años yo llegué al Colegio Manuel Cepeda Vargas. Entonces, ahí en este colegio me encontré con un profesor, Enrique Araujo, que está por aquí presente, que él se la pasaba desarrollando unos juegos de lógica formal con los muchachos, con los pequeñitos, de 4, 5 y 6. Entonces, este profesor lo que hacía era pues, coger con los niños, reunirse con los niños y comenzar a trabajar con ellos sobre juegos de lógica formal, por ejemplo como el juego del MU, el juego del ADN, teoría de muescas. Esos son desarrollos propios. Entonces alguna vez nosotros en ese entonces, pues los profesores de tecnología, más o menos como manejamos la parte de automatización, nos dijo, bueno, entonces ustedes ¿por qué no nos ayudan con estos juegos y nos ayudan a automatizarlos? Es decir, que nuestros juegos de lógica formal ustedes los puedan automatizar, puedan leer los datos de estos juegos, ¿sí? Y de alguna manera entonces al leer estos juegos detectar las reglas que van detrás de estos juegos y descubrir, digamos, la álgebra o el tipo de lógica que se utiliza en ellos. Entonces, a partir de este pequeño problema que nos puso el profesor, fue que nosotros comenzamos a desarrollar este proyecto. Todo lo que ustedes ven ahí es todas las herramientas que hemos utilizado durante todo este tiempo para llegar a ese SHIRP-B2. ¿Sí? Entonces, vamos a mirarlas algunas. Entonces resulta que nosotros comenzamos, como los juegos de este profesor eran a base de algunas fichas, existía ficha, no existía ficha y todo esto, y a partir de esas fichas había una serie de reglas. Entonces nosotros nos dedicamos a la tarea como docentes. Bueno, yo como docente me dediqué a la tarea pues digamos que darle convertir, digamos, los problemas estos que tenía el profesor Araujo, convertirlo en señales, en datos binarios nada más. Existe, no existe, está la ficha, no está la ficha y todo esto. Entonces, a partir de esto, en los grados octavo comenzamos a trabajar con lógica. Entonces comenzábamos nosotros a poner estos problemas que estaban así textualmente en tablas de verdad. En tablas de datos, nada más. Ceros y unos, existe, no existe, se prende, no se prende, está la ficha, no está la ficha. Listo. Entonces comenzamos a ver esos fundamentos en grado octavo. En grado séptimo comenzamos también, en grado octavo lo formalizamos. Después de esto nosotros comenzamos a
a formalizar esto más, a convertirlo en expresiones algebraicas. Entonces, como la que vemos aquí abajo. Sí, ya era una expresión algebraica, algo que manejan normalmente los estudiantes de grado octavo, ¿cierto? Que es álgebra, simplificaciones, reglas y todo ese tipo de cosas. Entonces, comenzamos a hacer eso. Bueno, entonces después seguimos con la siguiente etapa, y era esta. Ya comenzamos después a formalizar la cosa más. Entonces cogíamos estas expresiones algebraicas y comenzábamos a utilizar simuladores. Cocodrilo, 097, alguna vez utilizamos Derive, como vieron por allá en la primera presentación, Cabri, sí, utilizamos varios software. Entonces, ¿qué nos permitía este software? Coger las matemáticas acá, las expresiones algebraicas, y convertirlas a símbolos, ¿cierto? Así como lo hacen en lógica, en un curso de lógica en ingeniería, ¿cierto? Entonces, sé que se comenzaba a explicar esto a los muchachos. Y ellos comenzaban a hacer las simulaciones en Cocodrilo, en 097 y en los demás software. Entonces, bueno, listo. Resulta que después nosotros pasábamos a la etapa de verificación. Cogíamos los datos, los verificábamos con un esquema y todo este tipo de cosas. Después de eso, nosotros pasamos aquí ya a simular. Aquí entonces vemos aquí cómo los muchachos comenzaban a simular en ese 097, en Cocodrilo, y comenzaban a verificar los resultados. ¿Sí? Pero, ojo, hasta aquí todo era virtual, todo era en el computador y todo ese tipo de cosas. Entonces ya pasamos a la siguiente etapa, que es esta. Ya fue formalizar más la vaina y todo eso. Entonces comenzamos a dar fundamentos de álgebra de Boole. ¿Para qué? Para optimizar las cosas. Entonces, para hacer los esquemas más pequeños, porque si ustedes se dieron cuenta en la imagen anterior, ya utilizaban protoboard y todo ese tipo de cosas, pero a veces los circuitos eran muy complejos. Entonces los muchachos también se dieron cuenta que pues preguntaban y todo ese tipo de cosas acerca de que cómo podíamos hacer estas cosas más pequeñas. Entonces les dimos más matemáticas, ¿sí? Entonces formalizamos la vaina y entonces hicimos las cosas como más simplificadas. Utilizábamos ya álgebra de Boole para hacer este tipo de cosas. Listo. Entonces ya comenzábamos a hacer esas cosas, y ahí están las comparaciones entre el circuito de antes, el después y todo eso. Eso lo hacíamos. Después, ¿a qué pasamos? Ahora sí. Después comenzamos con estos proyectos como este. Comenzamos a utilizar microcontroladores y todo ese tipo de cosas. Pero eso no nos permitía como ver, digamos, realmente qué pasaba con esas señales, con esos datos y ese tipo de cosas. Esto fue lo que comenzamos a hacer. Sí, entonces nos dimos a la tarea de lo siguiente. Aquí fue cuando llegamos a esto, ¿cierto? A comenzar a utilizar Scratch. ¿Para qué nos servía ese Scratch? Ya no para simular las cosas, únicamente simularlas, sino también cogíamos el teclado, o sea, cogíamos ya señales externas como oprimir o no oprimir, y esas señales las entrábamos ahí y las convertíamos en tablas lógicas a veces, ¿cierto? Las convertíamos en tablas lógicas, esas tablas lógicas, simplificaciones, expresiones algebraicas y todo ese tipo de cosas. Ellos mismos las programaban, hacían las tablas de verdad. Y entonces, paralelamente nosotros, el grupo de 3 docentes, nos pusimos a desarrollar esta interfase. Esa interfase la creamos nosotros tres docentes del distrito. Y entonces, en esa interfase nos permitía mostrar las señales que él mismo estaba simulando en Scratch, mostrarlas en la vida real. ¿Sí? Entonces ahí está la parte de real virtual. Listo. Y por último, aquí, esto ya fue la última parte en lo que ya llegamos, con la parte de Scratch. Ya no solo era oprimir, no oprimir, sino también tomar señales análogas, presión, temperatura, pH, cualquier tipo de señal que podíamos captar. ¿Qué hacíamos? Cogíamos las señales mediante esta tarjetita que está por acá, las cogíamos, las pasábamos, ellas las pasaban a Scratch y todo eso, y hacían los algoritmos para ellos poder graficar esos tipos de datos o poder hacer las simulaciones. Entonces, ahí es cuando aquí entran, cuando les vamos a mostrar aquí uno de los proyectos que desarrolló los muchachos. Entonces, los voy a dejar aquí con mi compañero Brian. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Brian Felipe, yo soy estudiante del Colegio Manuel Cepeda Vargas, localizado en Bogotá. Soy del curso 9º, entonces pues acá está mi proyecto. Mi proyecto es un prototipo que funciona con automatización, es un prototipo autónomo que lo que hace es que transforma el mundo, el entorno real en un entorno virtual. Esto lo hace por medio de señales que capta gracias a los
a los sensores. Entonces, pues, la idea es que, perdón. Entonces, pues, el prototipo consta con dos programaciones. La primera es una autónoma, que lo que hace es que capta las señales y nos permite graficar y, pues, como ya dije antes, transformar lo que el robot detecta en algo visible en las pantallas. Entonces, pues, ya les muestro. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La programación en S4. La idea es que el proyecto siempre va a ir hacia adelante. Mi prototipo, que se llama Exner. Entonces, lo que él va a hacer es ir hacia adelante. Si él llega a detectar algún tipo de obstáculo, lo que va a hacer es esquivarlo. Entonces, como pueden ver acá, el prototipo siempre va a ir hacia adelante si él no detecta ninguna obstrucción. Pero si él llega a detectar, por ejemplo, alguna obstrucción, lo que va a hacer es tratar de esquivarlo. El obstáculo se presente en uno o en otro caso. O incluso si se presentan ambos, lo que el robot va a hacer es dar reversa, pues ¿para qué? Para tratar de esquivar el obstáculo. Pero la ciencia de esto, como ya les dije antes, es transformar lo que el robot detecta en algo que yo puedo ver en el computador. Entonces, como ustedes pueden ver en la parte de arriba, en las gráficas que parecen ruido, lo está graficando en un plano cartesiano. Entonces, noten que cuando el robot no detecta ningún obstáculo, entonces siempre está graficando sobre un promedio o por debajo de ese promedio. Cuando él detecta algún tipo de obstrucción, lo que hacen las gráficas es aumentar, sea en una o en otra. Y en la gráfica de abajo, lo que él está haciendo es simularme un entorno real. Entonces, este entorno es una carretera. Él, cuando detecta algún obstáculo, lo que va a hacer es pintarlo en carretera como un auto que él tiene que esquivar. Entonces, esto es que pues funciona la versión automática. Tiene otra versión que es la manual, ya se las muestro. Bueno, entonces la idea del programa manual es que se complementa con el programa automático. Entonces, esto hace todo lo contrario. Yo puedo manejar el robot con el cursor de mi teclado. Entonces, aquí lo que estoy simulando es que puedo controlarlo yo y a la vez tiene una especie de piloto automático. Entonces, pues, le puedo dar las direcciones. Pero, como ya dije antes, ese no es la ciencia del proyecto. Como ustedes pueden ver, cada vez que yo le doy una orden, la está mostrando. Y además también tiene, también está graficando las señales de ruido y también está graficando si detecta un obstáculo cerca. Profe, me ayuda a ponerle obstáculos para que la gente vea. Entonces, también está graficando los obstáculos. La idea de este proyecto es que yo no necesito ver el robot físicamente. Solamente tengo que estar mirando el entorno virtual creado por Exner. Entonces, a medida que yo voy adelantando, por ejemplo, ahí me detectó un obstáculo en la derecha, tengo que girar. Por ejemplo, acá me está detectando un obstáculo en la derecha, tengo que girar a la izquierda. La idea es que yo no tengo que mirar el robot, sino solamente controlarlo como manejar un automóvil. Entonces, pues, funciona como una especie de avión. Lo que hace es que yo lo puedo manejar por mí mismo, o sea, manualmente, y además cuenta con un piloto automático. Bueno, pues la conclusión de este proyecto es que Scratch nos ayuda no solamente a programar robots, sino a programarnos también a nosotros mismos.
Pues es tan importante para mí porque me tomó mucho construirlo, me tomó mucho programarlo, porque lo hice todo yo solo, obviamente con la ayuda del profesor, pero la idea es que ya estoy hasta el punto de que yo veo algo y ya lo pienso como Scratch. Entonces un videojuego lo veo como Scratch, al presionar tal tecla, hacer tal cosa y cosas así. Entonces pues esa fue mi esta. Muchas gracias. Bueno, entonces, me faltó decirles una cosita. Entonces, todo este trabajo nosotros lo hemos desarrollado siempre en las clases, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos Scratch hace más o menos un año, porque ya como se dieron cuenta en el transcurso de toda la presentación, nos dimos cuenta que era necesario interactuar con el mundo real y todo eso. Entonces, toda esa lógica que vivieron y todo ese tipo de cosas, nosotros la vemos en el aula, digamos que cada vez que nosotros tenemos clase. ¿Ven? Listo, muchísimas gracias.